Y este lunes, la Asamblea Constituyente avanzó en la aprobación de los artículos 22, 23 y 24, los cuales hacen referencia al bienestar social, el patrimonio de la ciudad. Aquí le tenemos los detalles. La Constitución de la Ciudad de México reconocerá los derechos humanos de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Lo anterior forma parte del artículo 25, Ciudad Global. Para ello, se deberán crear los mecanismos que permitan identificarlos como tal. Este apartado, aprobado por el Pleno de la Asamblea Constituyente, estipula que son víctimas de desplazamiento forzado interno aquellas personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida. Con la aprobación de este artículo, se reafirma la histórica vocación pacifista, solidaria, hospitalaria y de asilo de la capital del país. En tanto, la coordinación metropolitana y regional quedó establecida en el artículo 24 e implanta como una prioridad para el gobierno local la coordinación y gestión regional y metropolitana. En este ámbito también podrán participar las alcaldías y de manera conjunta se impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los estados y municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos. Lo relativo al patrimonio de la ciudad se refleja en el artículo 23. En él se asientan los tipos de patrimonio con los que cuenta la Ciudad de México. Estos son el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial. Asimismo, quedó prohibida en la Carta Magna que las autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilicen con fines lucrativos o partidistas las políticas y programas sociales. Esto como parte del artículo 22 relacionado con bienestar social y economía distributiva. Con la aprobación de estos 4 artículos, concluyó la discusión y aprobación del dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Planeación Democrática. Jesús Arias y Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.